Gloria a nuestro Dios, hermanos. Gracias por su misericordia, por su bondad, por su gracia, la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Estamos ya iniciando el capítulo número 3 de esta epístola universal o católica, como querramos llamarle, es lo mismo, de Santiago. Y estaremos meditando en dos versículos tan solamente, el 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Señor, queremos meditar en tu palabra. Queremos, Señor, ser instruidos, Señor, en este momento con tu palabra, Señor. Para ello, Señor, reconocemos que necesitamos de tu gracia, de tu bendición. Reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, porque es Él, Señor, quien nos ilumina, quien nos da el entendimiento, quien nos capacita, Padre, quien nos revela, Señor, tu palabra, Señor, para que nosotros podamos comprenderla, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones en esos momentos. Perdona nuestras faltas, Señor, todo aquello que hayamos cometido, Señor, que atenta a tu misma palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y que tu palabra, Señor, en este momento, Señor, nos anime, nos exhorte, nos redarguya, Señor, Padre, y que sobre todo dé fruto en abundancia en nuestra vida, pero también, Señor, en la vida de otras personas, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Santiago, hermanos, en el versículo número 1 del capítulo número 3, hermanos míos. Santiago, notemos una vez más, como ya es costumbre para él, les llama a sus lectores, aquellos judíos convertidos, recordemos, que padecían, que sufrían, que estaban siendo perseguidos, atribulados, y estaban siendo, recordemos, oprimidos por los ricos también. Les llama nuevamente hermanos míos, porque es de esta manera precisamente como él se identifica con ellos. Es de esta manera como él les revela que al igual que ellos tienen un mismo Salvador, tienen un mismo Señor, oigan, y tienen una misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le llama hermanos míos. Y en ese llamado o en ese manifestación que él hace en esos momentos, dirigida a ellos, les dice: no os hagáis. Notemos, es un imperativo, es una ordenanza, es un mandato. A no hacerse, a no constituirse, a no convertirse. ¿En qué? En maestros, dice. Y dice, muchos de vosotros. Notemos que no dice todos, sino dice, muchos de vosotros no se hagan, no se constituyan, no se conviertan en maestros. Ahora, Santiago, hermanos, no está desalentando o desanimando a los hermanos que quieren ser maestros. No los está desanimando, o realmente no les dice no se hagan de una manera literal.
Tampoco, notemos, está introduciendo un tema nuevo en este capítulo número 3. Es el mismo tema que ya introdujo desde el capítulo número 1. El tema que habla del uso correcto, hermanos, de la lengua. Es decir, nuestra lengua debemos de utilizarla de la manera correcta, de la manera que alabe, glorifique, exalte el nombre del Señor. Que de nuestra boca, de nuestra lengua, hermanos, salgan palabras edificantes, palabras de bendición siempre, que edifiquen a aquellos que nos escuchan, que bendigan a aquellos que nos escuchan. Oigan, qué hermoso, en verdad, que nos escuchen las personas hablando de nuestra fe, hablando palabras de verdad y no palabras tristes, no palabras como veíamos allá en Efesios, deshonestas, no truanerías, recordemos, sino usando o dándole un buen uso a nuestra lengua. ¿Y por qué razón Santiago hace nuevamente o toma este tema nuevamente para llevarlo más allá? Porque enseñar, hermanos, y usar la lengua correctamente van juntos. Así como nuestra fe y las obras no se pueden separar, es decir, que son una unidad, así también, hermanos, de la misma manera, el enseñar y usar tu lengua correctamente van juntos. Porque tú no puedes ser un maestro, tú no puedes enseñar a alguien, oigan, con esa boca, con esa lengua, que también la utilizas con otros fines. Con esa lengua que utilizas para dar un mensaje de salvación, oigan, no la puedes utilizar para dar un mensaje distinto. Va junto. Por eso es que Santiago ya introdujo este tema precisamente que habla de la lengua. Y vayamos allá al capítulo número 1 de Santiago nuevamente. Nos sirve también como un repaso. En el versículo 19 dice Santiago de la siguiente manera: por esto dice, notemos, dice, mis amados hermanos. Recordemos que Santiago le está hablando a creyentes, en primera instancia judíos, pero también a cada creyente de esta nueva dispensación. Santiago le está hablando y nos está hablando aún a nosotros el día de hoy. Y dice, por eso, mis amados hermanos, y notemos que dice, todo hombre sea pronto para oír. Oigan, notemos que este es un mandato. Notemos que es un mandamiento que está dirigido exclusivamente ¿a quién? A creyentes, a personas convertidas, a personas que han abierto su corazón al Señor, le han dicho, Señor Jesús, sé mi Salvador, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Hoy reconozco, Señor, que soy una tristeza, Señor, sin ti. Hoy reconozco que necesito de tu gracia y de tu bendición para poder vivir. Hoy reconozco que soy pecador. A cada uno que hemos abierto nuestro corazón, Santiago se dirige y dice, todo hombre sea pronto, dice, como un mandato. Esté listo, sea rápido para oír. Pero también sirve si algún inconverso, si alguno que rechaza una y otra vez a Jesús, escucha esta porción de la Biblia, le sirve también como un consejo, porque le va a evitar de muchos problemas. Todo hombre sea pronto para oír. Y notemos, dice, tardo o demasiado lento, se traduce así, demasiado lento, ¿para qué? Para hablar. Y notemos que aquí introduce precisamente Santiago este tema de la lengua, a que todo creyente verdadero, toda persona convertida realmente a Jesús, es lenta. ¿Para qué? Para hablar. Es decir, no habla por hablar, sino que de su boca salen palabras de bendición, de edificación, palabras de verdad, palabras con sentido. Nada más. Y pocas palabras. Tardo, dice, para hablar, tardo para airarse.
En el versículo 26, también el mismo capítulo 1, dice, si alguno se cree religioso, dice, entre vosotros, dice, y no refrena, no detiene, entendamos así, no controla su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal. ¿Quién es el tal? Aquel que se cree religioso, dice, es vana. ¿Cómo podemos dar evidencia, hermanos, de que realmente hay una conversión en nuestra vida? Cuando nosotros controlamos nuestra forma de hablar. Cuando cada palabra que sale de tu boca, oigan, primero se piensa, primero se analiza y luego sale. Ahí nos damos cuenta que realmente hay una conversión genuina y verdadera en tu corazón. Porque de lo contrario, dice Santiago, te engañas a ti mismo. Y notemos, eres tú quien se engaña. Porque a Dios no lo podemos engañar, aunque tú digas que tienes una religión pura, aunque tú digas que hay una conversión en tu corazón, o que crees en Jesús, que confías en Jesús, pero si tu evidencia, si tu fruto, si tu testimonio va en contra de eso que tú profesas, te engañas a ti mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Y qué importante, hermanos, es que el creyente controle verdaderamente su lengua. Y al hablar de controlar la lengua, entendamos que es hablar, perdón, es controlar nuestra forma de hablar. Oigan, que cuando hables, glorifiques el nombre de Cristo. Y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier lugar que tú te encuentres, al hablar, debes de glorificar a Cristo. Y aquellos que te escuchen, oigan, que te escuchen verdaderamente o que por tu forma de hablar ellos sepan, conozcan, sin que tú les digas nada, que eres un cristiano, que eres una persona convertida. Tan solamente con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, que el mundo sea impactado con las palabras que salen de tu boca. Eso es lo que dice Santiago. No refrena su lengua, dice, engaña su corazón y la religión del tal o su creencia o su fe es vana, es hueca, es vacía. Pero en el capítulo 3, hermanos, versículo 5, dice también Santiago, así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, notemos. Oigan, afortunadamente es pequeño, imagínense si fuera más grande. Es un miembro pequeño, pero ese miembro pequeño, dice, se jacta, se enorgullece, dice, de grandes cosas. He aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, para que tengamos una idea de lo que puede hacer un pequeño miembro que está en tu cuerpo. Pone una ilustración. Cuán grande bosque, dice, enciende un pequeño fuego. Algo que parecía inofensivo, hermanos, una chispa, un fósforo. ¿Qué tan grande es un cerillo? Ese pequeño cerillo puede quemar miles y miles de hectáreas de un bosque. Igualmente la lengua. Esa pequeña o ese pequeño miembro que está en ti puede incendiar, puede quemar, puede destruir, hermanos. Puede ofender, puede agredir, puede hacer muchas cosas.
Dice, y la lengua es un fuego, notemos. Es comparada con un fuego. La lengua es un mundo de maldad, dice, en tu lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Entendamos, la lengua contamina, dice, todo el cuerpo. La lengua inflama, dice, la rueda de la creación, la vida entera, la hace incendiarse, la hace quemarse. Y ella misma, entendamos la lengua, es inflamada por el mismo infierno. Porque toda naturaleza de bestia, dice, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, dice, y ha sido domada ya por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice, puede domar, ¿qué cosa? La lengua. Hay hombres que dominan muchos animales. Hay hombres que dominan grandes especies de animales o peligrosas especies de animales, pero no pueden dominar ese pequeño miembro que está en su cuerpo. No pueden domar su lengua, dice. Que es un mal que no puede ser refrenado, dice. Es algo, dice, lleno de veneno, y notemos, veneno mortal, porque con tu lengua puedes matar, no literalmente, pero con tu lengua puedes destruir matrimonios, personas, con tu lengua puedes hacer muchas cosas. Por eso es que Santiago retoma nuevamente este tema, porque en verdad es un tema muy importante. Y todo creyente, todo verdadero convertido debe de domar, debe de dominar, debe de refrenar su lengua. Porque de esa manera das evidencia, de esa manera das testimonios de que realmente Cristo te ha cambiado, de que Cristo mora y reina en tu corazón y que de ese tesoro que hay en tu corazón, que es Cristo, salen tan solamente, ¿qué cosa? Cosas buenas. Entre esas cosas buenas, palabras buenas para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir el nombre de Dios, solamente sale ¿de dónde? De ese tesoro, de ese corazón en el cual mora, reina, gobierna nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que decimos, hermanos, influyen en gran manera sobre aquellos que nos escuchan. No sé si te has detenido a pensar esto. ¿Cuánto o de qué manera influyen las palabras que salen de tu boca hacia las personas? Influyen, hermano. ¿Y cuánto influyen? Para bien, si son palabras buenas, pero para mal, si son palabras malas. Hace unos momentos platicaba con mi esposa y ella me decía, me compartía algo acerca de un hermano en la sangre de ella, hermano carnal, de cómo esta persona eh, recuerda, aunque ya pasaron muchos años, pero todavía recuerda las palabras que un día le dijo su papá, mi suegro en este caso. Palabras que él grabó lamentablemente o tristemente en su corazón, en su mente. Y dice que su papá le dijo, porque él lo externa, él lo manifiesta, que por qué nació, dice, si realmente era un inútil, que mejor se hubiera muerto. Un día
No quiero justificar a mi suegro, pero a lo mejor estaba airado, estaba, no sé, a lo mejor todavía no estaba realmente convertido. Y le dijo eso a su propio hijo. Y hoy, después de muchos años, su hijo sigue recordando esas palabras que salieron de la boca de su papá, de su progenitor. Y las palabras, hermanos, que nosotros decimos influyen y influyen en grande manera sobre aquellos que nos escuchan. Por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestra forma de hablar, porque es a través de nuestras palabras que salen de nuestra boca como nosotros enseñamos a otros y como otros aprenden de nosotros. Es a través de nuestras palabras. Por eso el verdadero convertido debe de controlar totalmente su lengua. Y de su lengua, entendamos nuevamente y lo repito nuevamente, deben de salir palabras buenas, palabras de bendición. Oigan, que si tus hijos un día, cuando pasen muchos años, recuerdan algo de ti como padre, sean tus palabras. Y tus hijos un día digan, mi viejo o mi vieja o mi padre o mi madre, como ellos quieran decirnos, siempre tuvo una palabra de aliento, una palabra de bendición para mi vida cuando yo más lo necesité. A que ellos digan, mi padre o mi madre un día me maldijo, me dijo cosas horribles que aún todavía recuerdo. Son nuestras palabras, hermanos, que nosotros decimos, las que influyen sobre aquellos que nos escuchan. Y es a través de esas palabras como muchos aprenden. Por eso, nuestras palabras, hermanos, deben de ser palabras que vengan de un corazón donde habita y reina nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada discípulo de Jesús, en el cual nosotros formamos parte, es alentado, hermanos, sin duda alguna, a ser un maestro del reino de los cielos. Cada uno de nosotros somos animados, somos alentados y se nos habla a través de la Biblia, de la palabra de Dios, a ser un maestro del reino de los cielos, siendo portadores de ese glorioso mensaje de salvación, siendo portadores de la palabra de Dios. Jesús mismo nos ordena, hermanos, que hagamos discípulos entre las naciones. ¿Y de qué manera vas a ser discípulos entre las naciones? Siendo o fungiendo como maestro. Allá en el gran mandamiento, como nosotros le conocemos, Jesús dice, allá en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, dice, id. Notemos que se dirige a quién, a sus discípulos que estaban de una manera presencial en esos momentos, pero también a nosotros como sus discípulos a través del tiempo. Y dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a enseñarle a esas naciones que harás discípulos tuyos si no es fungiendo como maestro? Entonces Jesús te está ordenando que seas un maestro que tenga discípulos, un maestro que enseñe.
a esos discípulos, ¿qué cosas? Que guarden todas las cosas que Jesús mismo nos ha enseñado. Y hay una promesa hermosa para tus discípulos, para los maestros, para los pastores, para todo discípulo verdadero de Jesús. Y esa promesa es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. Pero notemos, cada uno de nosotros como discípulos de Jesús tenemos ese llamamiento, hermanos, de ser maestros. Y no podemos justificarnos. No podemos decir es que yo no puedo, es que a mí no se me da, es que no sé hablar, no sé qué decir. Oigan, es un mandamiento que debes de obedecer. Si eres discípulo de Jesucristo, enséñales, enséñales las cosas que yo te he enseñado, dice Jesús. Pero también allá en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice el escritor, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, dice, después de tanto tiempo. Notemos nuevamente, una y otra vez eres alentado, eres animado a que seas un maestro, a que enseñes la palabra de Dios, a que prediques, a que compartas, a que externes y manifiestes la fe que mora en ti, a que el mundo que te escucha, que te observa, que te ve, sepa a través de las palabras que salen de tu boca que realmente eres un convertido y que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Oigan, y lo más importante también, que también para ellos Jesús puede ser su Señor y su Salvador. Y todo es en base a tus palabras que salen de tu boca. Y dice, debiendo ser ya, dice, maestros, después de tanto tiempo. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas ya como cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes ya que abriste tu corazón al Señor y rendiste tu vida a Él? Ya debes de ser maestro. Si tú dices, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ya debes de ser maestro. Ya debes de empezar a enseñar a otros. Oigan, porque para eso has sido llamado tú y he sido llamado yo, para enseñar, para instruir a los demás, para llevar ese mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen, para llevar esas palabras de aliento, de consuelo a aquellos que sufren y para que ellos, al igual que nosotros, experimenten esa conversión y entrega total a Jesucristo. Pero es o va a ser cuando tú abras tu boca y proclames palabras para engrandecer el reino de los cielos. De esa manera, hermanos míos, dice Santiago, no os hagáis maestros mucho de vosotros, dice, sabiendo, conociendo o entendiendo que recibiremos, dice, mayor condenación, que recibiremos más grande o abundante condenación o sentencia o juicio. Ahora, para que podamos entender esto, hermanos, y para que podamos ver que no es en sí una prohibición o un desalentar a los hermanos a convertirse en maestros, debemos entender esto. Debemos entender lo que se estaba viviendo precisamente en ese tiempo. Debemos de mirar por qué o el por qué Santiago
escribe de esta manera. Y es porque precisamente en la época de Jesús, de Santiago mismo también, un maestro tenía autoridad e influencia entre las personas. Esta era la verdadera razón por la cual mucha gente, hermanos, buscaba obtener esa posición. Es decir, esta era la verdadera razón por la cual muchos eran motivados a buscar el ser un maestro, porque los maestros gozaban de autoridad, porque los maestros gozaban de influencia entre las personas, porque los maestros eran reconocidos, porque los maestros eran puestos en alto. Por esta razón, muchos buscaban el ser maestros. Y no era verdaderamente para servirle al Señor, sino para tener esa autoridad, esa influencia entre las personas. Ese era el motivo por el cual ellos buscaban el ser maestros. Para tener esa autoridad, para que fueran reconocidos ellos entre las personas, para que dijeran, allí viene el maestro, para que fueran alabados. Y esta es la razón, o este es el motivo que Santiago condena. O esta es la parte que Santiago condena aquí. Esta es la razón por la cual Santiago dice, no os hagáis muchos de nosotros maestros, porque sepan algo, recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque realmente no buscan agradar a Dios buscando ese título, sino lo que buscan es autoridad. Lo que buscan es un lugar de honor. Lo que buscan realmente es ser vistos por los hombres. Y no realmente lo hacen para agradar a Dios, para servir a Dios, para ser de bendición para otras personas. Y eso es lo que Santiago está condenando entonces aquí. No es que él diga, no lo hagan, hermanos, no sean maestros, porque cada uno de nosotros estamos llamados para ser maestros, pero maestros para la gloria de Dios. Maestros de bendición que lleven y proclamen por todas las naciones el verdadero mensaje del evangelio, no el ser admirados, no el ser mirados, no el ser respetados, no el tener un lugar de honor delante de la gente, sino tal vez el lugar más bajo, más humilde, reconociendo o sabiendo que en los cielos, hermanos, tenemos un lugar de honor, un lugar de exaltación, porque es un gran privilegio, un gran honor ser maestro, ser portador de ese mensaje de salvación, de esa palabra de Dios. No hay bendición mayor que esta, hermano, servirle al maestro de maestros, servirle a aquel que dio su vida por nosotros, servirle a aquel que nos dejó instrucciones y enseñanzas a cada uno de nosotros para enseñarlas. Y no hay mayor bendición que esta. Y nunca hacerlo para la gloria del hombre, nunca hacerlo para ser reconocidos, nunca buscar este sitio, este título de maestro, para que la gente te alabe, para que la gente te reconozca, sino para que la gente vea en ti el rostro de Jesús. Para eso debes de buscarlo. Si no lo haces así, si no lo hacemos de esa manera, Santiago
está condenando esta parte. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y Jesús mismo también habló acerca de esto. Allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículos 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, dice, en la cátedra de Moisés, tendamos en la ley, en la banca, en la silla de Moisés, de la ley, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, porque ellos eran los maestros en ese entonces, los maestros de la ley. Ellos eran quien conocían verdaderamente la ley de Moisés. Versículo 3. Así que todo lo que os digan, todo lo que os hablen, os enseñen con sus palabras, que guardes, dice, guardarlo, dice. Y no nomás lo guardes, dice, ejecútalo, ponlo en práctica, ponlo en obra, lo que ellos te enseñen con sus palabras, porque esas palabras no son suyas. Esas palabras son de quién? De Dios mismo. Por eso escúchalas, por eso obedécelas y ponlo en práctica, dice. Mas no hagáis conforme a sus obras, dice. Conforme a sus hechos, conforme a sus acciones, conforme a su obrar, no los imites. No aprendas de ellos. Y da la razón, ¿por qué? Porque dicen y no hacen. Dicen algo y ellos mismos no lo hacen, no lo viven. Enseñan la palabra de Dios, pero ellos no lo viven, no lo llevan a la práctica. No, mas sin embargo, Jesús dice, reconozcan que es palabra de Dios lo que ellos enseñan y obedézcanla porque es palabra de Dios. Guárdenla, vívanla y pónganla en la práctica. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros, de los hombres, pero ellos dicen, ni con un dedo quieren mover esas cargas. Eran buenos ¿para qué? Para poner cargas. Eran buenos para inventar mandamientos sobre mandamientos ellos mismos o como una carga pesada para cada uno de los que los escuchaban. Pero ellos dicen, ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice, hacen todas sus obras. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Y esto es lo que condena a Jesús aquí. Esto es lo que condena a Santiago también en este capítulo 3. Por esa razón, Santiago dice, no busquen muchos de vosotros el ser maestros. No se hagan maestros. Porque muchos buscaban la manera de llegar a ser maestros. Muchos, de ellos buscaban ese sitio de honor, según ellos, porque eran elogiados, eran alabados, eran reconocidos. Y ellos lo hacían, dice, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Versículo 6. Y aman, dice, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y aman, notemos, que los hombres los llamen. ¿De qué manera? Rabí, rabí. Eso amaban esos maestros. Esos maestros entonces de la época de Jesús y también de Santiago, obraban
pero no por un amor verdadero hacia Dios. Obraban no por un cumplimiento o una obediencia a la palabra de Dios, porque aquí Jesús los está evidenciando, sino que ellos obraban para ser vistos de los hombres, para que los hombres los vieran y los reconocieran y los tuvieran en alto estima, en un alto lugar y dijeran, esos son maestros, ese es el maestro. Ellos amaban, dice, los primeros asientos, las primeras sillas en donde en las sinagogas, ellos cuando entraban a las sinagogas, buscaban el mejor lugar hasta enfrente. Oigan, y ellos buscaban las mejores sillas, las sillas más cómodas, mejor ubicadas. ¿Para qué? Para ser vistos por todos los que iban a las sinagogas y dijeran, allí está el maestro, mírenlo, ahí está el maestro. Ellos amaban, dice, que sus discípulos o que el pueblo en general los reconociera aún públicamente, los alabaran públicamente, los saludaran públicamente delante de toda la gente, les gritaran, Rabí, Rabí, para ser vistos por los hombres. Y eso es lo que Santiago está condenando. Eso es lo que Santiago dice, si van a buscar el ser maestros como estos maestros para ser vistos de los hombres, mejor no lo hagan. Mejor no busquen ser maestros. Y Santiago, hermanos, advierte a sus lectores, advierte a los hermanos que no ocupen el cargo de maestro, a menos que estén completamente calificados o convencidos de que quieren ser un maestro para la gloria misma de Dios, de que quieren tener ese nombramiento para bendición de las demás personas. Si no, Santiago dice, no ocupen ese cargo, no lo hagan. Santiago como maestro, notemos, se incluye en la exhortación, sabiendo que recibiremos, dice Santiago, recibiremos, él está incluyéndose en ese grupo de maestros, recibiremos mayor condenación si no lo haces para la gloria de Dios, si no estás totalmente convencido de que lo que haces es para edificación y para crecimiento de la misma gloria y reino de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuevamente hablando allá en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, de esa manera, quebrantando los mandamientos muy pequeños, será llamado, dice, en el reino de los cielos. Y notemos que le habla a quién, a sus discípulos. Y dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, a lo mejor como creyentes, tengamos o nos hagamos una idea de que hay mandamientos pequeños, de que hay mandamientos que puedes quebrantar. Y digas, no, pues este mandamiento pues, no es gravoso, realmente hay unos que sí lo son, pero este no es gravoso. Este lo puedo quebrantar. Y si tú enseñas también de la misma manera a otras personas, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos.
Pero más cualquiera dice que los haga, que los obedezca, que los viva, que los ponga en práctica, qué cosa, los mandamientos del Señor. Oigan, por muy pequeños que sean o tú los consideres y los enseñes, que por muy pequeño que sea el mandamiento o el mandato de Dios, se debe de obedecer, se debe de vivir, se debe de enseñar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y porque tú no eres nadie, ¿para qué? Para decir este es pequeño, este es grande. Porque toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia se debe de obedecer, se debe de vivir y se debe de enseñar. Mas cualquiera que los haga, dice, que los viva, que los obedezca y los enseñe, dice. Este dice que viva el mandamiento, este que enseñe ese mandamiento, será llamado grande, dice, en el reino de los cielos. Un día cuando estés en la presencia del Señor, será llamado grande. ¿Por qué? Porque viviste, porque obedeciste y porque enseñaste cada uno de los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Realmente los estoy viviendo? ¿Realmente vivo la palabra de Dios? ¿Realmente enseño la palabra de Dios? Porque hay una recompensa. Un día, dice, serás llamado grande en el reino de los cielos. Enseñar, hermano, la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Por eso esta advertencia. Por eso Santiago dice que aquellos que enseñan recibirán mayor condenación. Porque es una grande responsabilidad, pero también es un gran privilegio. No hay privilegio más grande en este mundo que enseñar, que ser portador de la palabra del Señor. Pero es una responsabilidad. Responsabilidad que requiere, hermanos, preparación, ya sea en tu estudio o en la proclamación, en la predicación del mensaje que vas a dar a la iglesia, requiere preparación. Requiere que tú te prepares, que eches manos de todo lo que esté a tu alcance. Oigan, de diccionarios, de comentarios, de diferentes versiones de la Biblia o traducciones, de paráfrasis inclusive. Tienes que echar mano de todas esas herramientas, las cuales Dios ha permitido que estén a tu alcance el día de hoy. Pero sobre todo, hermanos, ser humilde y reconocer la falta que tenemos de esa sabiduría de la cual Santiago ha hablado ya, de Dios en nuestras vidas, para poder enseñar. Es una gran responsabilidad. Yo no puedo tomar a la ligera, hermanos, un estudio, no puedo tomar a la ligera una predicación, no la puedo tomar a la ligera, porque es algo sagrado. Porque lo que vas a enseñar es palabra de Dios, no es palabra tuya, no es palabra de alguien más, no es una filosofía, es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, hermanos, entendamos esto. Tienes que ser reverente. Tienes que hacerlo con toda reverencia, con todo respeto, con toda sumisión, con toda humildad. Decirle, Señor, gracias porque me permites, Padre, poder enseñar, poder leer tu palabra. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y por ello yo debo de prepararme con mucha anticipación. Yo no puedo, ni siquiera me imagino que un día yo diga, bueno, ahí lo que salga.
Total, dice la palabra de Dios que no te preocupes de lo que vas a hablar, porque el Espíritu pondrá palabras en tu boca. Total, ¿para qué estudiar? No, hermanos. Aquí no se trata de copiar y pegar. Aquí no se trata de leer, sino de someter nuestras vidas a la voluntad de nuestro Dios. Y que sea Él quien nos capacite, que sea Él quien ponga verdaderamente palabras en tu boca. Pero antes tuviste una buena preparación, con toda reverencia y humildad delante de Él. Aquel maestro que no estudie, aquel pastor que no se prepare y que tenga o tome todo a la ligera, Dios mismo lo considerará responsable en el día del juicio de eso que está así. Y notemos, Santiago no dice que no seas maestro. Santiago mismo te anima a que seas maestro. Pero un maestro de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Un maestro esforzado, un maestro que se prepare, un maestro que tenga en alto, con toda reverencia, la palabra de Dios. Un maestro que reconozca que es una grande bendición, un grande honor para un pecador como nosotros, el hablar de la palabra de nuestro Dios. Por eso debes de prepararte, por eso debo de prepararme mejor cada día, porque lo que sale de mi boca va a ser palabra de Dios, no palabra tuya. Lo que vas a enseñar a los demás es la misma palabra de Dios. Y somos responsables entonces. Y si eres negligente, si no te preparas, si eres perezoso, si te da igual estudiar o no estudiar, oigan, cuidado. Santiago dice, recibirás mayor condenación. Prepárate mejor. Esfuérzate. Da lo mejor de ti. Entrega tu vida totalmente. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis pensamientos. Señor, aquí está mi boca para que tú la utilices, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a ser maestros del Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a prepararnos, en verdad? Y tal vez no sea la gran predicación, tal vez no seas el gran maestro. Recordemos que somos imperfectos, sigue diciendo ahorita Santiago. Pero Dios ve tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Y Dios sabe que tal vez 2 o 3 palabras que salgan de tu boca son palabras que nacieron ¿en dónde? En tu mismo corazón. Y son palabras verdaderas, no fingidas. Son palabras que vienen de Dios mismo para instruir y edificar su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Santiago dice en el capítulo 3, versículo 2, porque todos, notemos, incluye también él mismo también nuevamente, porque todos, dice, ofendemos. La palabra ofender se traduce como tropezar, se traduce como errar, como pecar y como fallar. De esa manera se traduce. Y Santiago dice, porque todos ofendemos, todos tropezamos, todos en general erramos. Y notemos que dice muchas veces, no nada más una vez, sino muchas veces, de una manera constante, día con día, hermanos, todos, dice, todos cometemos errores. Día con día, todos nos equivocamos, todos fallamos. Día con día, todos pecamos.
porque es algo de lo cual no podemos escapar, de fallar, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque somos falibles. Por eso pecamos muchas veces. Y a veces de una manera inconsciente inclusive también, le fallamos al Señor. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos esto, que todos, porque Santiago dice todos ofendemos y muchas veces todos pecamos. Allá el apóstol Juan, en su primera carta, un texto muy conocido por todos nosotros, en el capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, o que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y la verdad no está en nosotros. Fíjense. Por eso es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos. Porque ¿qué le podemos esconder al Señor? Si todo, recordemos que está desnudo delante de su presencia. ¿Qué le puedes esconder? Nada. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, primeramente te engañas a ti mismo. Y la verdad, que es Cristo, entendamos, no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él, entendamos Dios, es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestras transgresiones, para perdonar nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Él es fiel, dice. Él es justo. ¿Para qué? Para perdonarte. Cuando una y otra vez que tú te acerques a su presencia, que tú te humilles delante de Él es fiel y Él es justo. Y siempre está ahí. Está esperándote. Día tras día el Señor te está esperando. A que vengas a Él. A que te pongas y nos pongamos a cuentas con el Señor día tras día. Ven y arreglemos nuestras cuentas delante de Él. Ven y humíllate y reconoce cuánto le has fallado. Porque si dices que no le has fallado, dice, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Y podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a las personas, podemos engañar al mundo entero, oigan, pero a Dios no lo puedes engañar. El Señor te dice, ven. El Señor te dice, yo soy fiel a su palabra. Yo soy justo, dice. Y te voy a perdonar tus pecados, tus fallas, tus equivocaciones. Y no nada más eso, te voy a limpiar, dice, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice, o si tú insistes en decir, es que yo no me he equivocado, yo no he cometido errores, yo no he fallado, yo no he caído en pecado, yo no he tropezado. Dice que le hacemos a él mentiroso, porque él sabe tu condición, él conoce cada acción, cada pensamiento, él conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón, él lo conoce. Él antes de que hables, dice, ya sabe lo que vas a decir. Todavía, dice Isaías, está tu palabra en tu boca, todavía no sale y él ya sabe lo que tú vas a expresar. Si decimos que no hemos pecado, dice,
Le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra dice, no está en nosotros. El pecado, hermanos, que más o con más frecuencia cometemos es el hablar precisamente, el hacer eh, un uso indebido o incorrecto de nuestra lengua. Ese es el pecado que con más frecuencia cometemos. El hablar por hablar, el no pensar las palabras antes de decirlas. Es lo que Santiago nos está diciendo. De esa manera pecamos, de esa manera ofendemos, de esa manera lastimamos. Oigan, y a veces lastimamos a aquellos que decimos que amamos más. Los lastimamos, los defraudamos de esa manera con nuestra lengua. Porque todos ofendemos, dice. Porque todos fallamos. Y dice, muchas veces, si alguno no ofende, dice, si alguno no peca, si alguno no falla, dice, en palabra, notemos, este es varón perfecto, este es un varón completo, este es un varón maduro, entendamos espiritualmente. Capaz también de refrenar, dice, de controlar todo el cuerpo, dice. Ahora, el hombre perfecto no es un hombre sin pecado, eso no quiere decir Santiago, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual. Y cuando se alcanza, hermanos, esa madurez espiritual, oigan, somos capaces de controlar todo nuestro cuerpo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros experimentemos un crecimiento espiritual. ¿Y de qué manera tú vas a experimentar un crecimiento espiritual en tu vida? Estudiando y meditando, escuchando su palabra. De esa manera, perdón, tú vas creciendo, tú vas experimentando esa madurez espiritual en tu vida. Y cuando eso es posible, serás capaz o con más facilidad podrás refrenar, controlar todo tu cuerpo. Un hombre maduro es lo que hace. Refrena todo su cuerpo. Habla la verdad que es Cristo, y lo hace con amor. Y habla palabras llenas de amor. Vive la palabra. Un hombre maduro está lleno de sabiduría, porque una y otra vez ha doblado sus rodillas y le ha dicho al Señor, Señor, dame sabiduría. Y el Señor la ha dado abundantemente y sin reproche. Y por lo tanto, ese hombre maduro es capaz, dice Santiago, de refrenar, de detener, de controlar todo el cuerpo. Todo su cuerpo es detenido, es controlado, hermanos. Es refrenado. Todos aquellos impulsos que salen de tu cuerpo es refrenado cuando hay sabiduría, cuando hay madurez espiritual. De otra manera, no podrás refrenar el cuerpo. Si no eres capaz de refrenar, de controlar tu lengua. El salmista, hermanos, allá en el Salmo 141, versículo 3, él mismo, fíjense lo que él decía, lo que él pedía al Señor. Porque él mismo reconocía que no podía de alguna manera controlar su boca, controlar su lengua. Y ese debe de ser, hermanos, para nosotros la oración dirigida a nuestro Dios. Esto debe de ser, hermanos, lo que pidamos al Señor. Y el salmista decía al Señor, pon guarda, Señor, a mi boca.
Pon un guardia, Señor, a mi boca. Pon un vigilante, alguien que me vigile, dice mi boca. Y notemos que dice, oh Jehová. Y esa debe ser tu oración, mi oración y la oración de todo creyente para controlar, hermanos, todo aquello que sale de nuestra boca. Señor, cuida mi boca. Dice, guarda, cuida la puerta de mis labios. Cuida, Señor, eso que sale de mi boca. Cuida, Señor, cada palabra, Señor, que voy a profesar, cada palabra que voy a externar, a manifestar, cada palabra que va a salir de mi boca, Señor. Cuídala tú, Señor. Que sea una palabra de bendición, que sean palabras para bendecir a tu nombre primeramente, pero también a mis seres queridos. Que de mi boca, Señor, salgan palabras para bendecir a mi esposa, las mujeres a su esposo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Que siempre, Señor, de mi boca salga esa palabra para bendecir y aún a mis enemigos, Señor, que yo los bendiga siempre, Señor. Y dice el salmista, cuida eso, Señor. Cuida, Señor, mi boca. Cuida esa puerta, Señor. Y si quiere salir algo que no vaya de acuerdo a tu palabra, Señor, ciérrala, Señor. No permitas que salga. Y que esa sea, hermanos, la oración de cada uno de nosotros. Que hoy más que nunca, hermanos, entendamos que necesitamos de la gracia de Dios para poder vivir. Que hoy más que nunca entendamos, hermanos, que de un corazón regenerado no puede salir palabra corrompida, palabra sucia, sino palabra de bendición, de edificación. Hoy más que nunca, hermanos, debemos nosotros de anhelar ser un maestro ya para la gloria de Dios, para bendición de Dios y para bendecir a todas las personas que nos escuchen. Nuestra forma de comportarnos, de hablar, que sea lo que dé evidencia, lo que hable de mi conversión juntamente con mis palabras, sabiendo que si lo hacemos de otra manera, recibiremos, dice Santiago, mayor o más grande condenación. Que en el día del juicio, hermanos, recibamos ese galardón, porque lo vamos a recibir. Que en el día del juicio seas nombrado grande en el reino de los cielos. Que en el día del juicio Jesús mismo te diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré ahora. Entra y regocíjate por tu fidelidad, por haber hecho mi voluntad, por haber vivido mi palabra intensamente cada día. Que ese sea, hermanos, nuestro sentir. Que necesitamos trabajar, que necesitamos enseñar a aquellos que no saben, que necesitamos ser portadores de ese glorioso y hermoso mensaje de salvación al mundo entero. Y es a través de un maestro. Y ese maestro eres tú. Ese maestro es cada creyente, cada discípulo del Señor. Pero siempre para agradar a nuestro Señor,
siempre con toda humildad, con toda reverencia y con toda preparación previa. Señor, y en tu nombre proclamo tu palabra, Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.